Buenas tardes, bienvenidos. Estamos una vez más en nuestro diálogo libre, transmitido por Prensa Libre TV. En esta oportunidad nos acompañan las analistas Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, bienvenida. Gracias. Y Lorena Escobar, quien es analista de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. El tema que nos ocupa es un tema muy importante, de mucha actualidad, nada menos y nada más que las reformas al sector justicia. Tenemos una nota sobre ello. El pasado martes, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en compañía de la CICIG y el Sistema de Naciones Unidas, presentaron ante el Congreso un plan sobre la creación de una Mesa Nacional de Diálogo que busca reformar varias leyes ordinarias y de rango constitucional en aras de fortalecer al sector justicia. El procurador Jorge de León Duque explicó que no se tocará la parte dogmática, que requeriría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pues el fin es efectuar cambios solo en el sector justicia. En la nueva iniciativa se plantearán reformas a las leyes de la carrera judicial, orgánica del Ministerio Público, de amparos y antejuicios, y se impulsarán normativas para mejorar las carreras profesionales, entre las que se incluye a la Policía Nacional y a los defensores públicos. La convocatoria para integrar la mesa se hará la primera semana de marzo y según el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, no deberían pasar más de 4 meses para obtener resultados. Bienvenidos, vamos a dar inicio entonces a este diálogo libre. La primera pregunta, con la presencia de Naciones Unidas, de la CICIG, de sectores como el Ministerio Público, como la Corte Suprema de Justicia, como la Procuraduría de Derechos Humanos, hubo una reunión esta semana en el Congreso para impulsar una mesa nacional de diálogo que tiene como propósito las reformas al sector justicia. Parece un buen inicio, pero no sé si ustedes lo vean como un buen inicio también. Digamos, uno puede esperanzarse con esa forma de lanzar la idea de reformar el sector justicia. ¿Es eso lo que ustedes ven como conveniente ahora o en realidad es indiferente? Bueno, yo creo que toda oportunidad para reflexionar sobre el tema es buena. Es decir, los guatemaltecos tenemos que analizar qué es lo que se necesita para cambiar el sistema de justicia, que constantemente se ha señalado que tiene muchas debilidades y necesita ser fortalecido. Entonces, desde esa óptica, es el espacio idóneo. El Congreso de la República al final es el que toma las decisiones y es refrendado por el pueblo. Y entonces es ahí donde debe de gestarse la discusión y el diálogo. Uno de los actores políticos que debe de estar sentado a la mesa, obviamente, es el organismo legislativo. Y por el otro lado, también deben de estar aquellas instituciones que quieren mejorar su desempeño, quieren mejorar su función. En este caso, el Ministerio Público con la persecución penal, la investigación y persecución penal, la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de la justicia, la defensa. Todo esto es un mecanismo, un sistema que si uno de ellos no está funcionando, siempre va a haber un problema, como una máquina de reloj similar a eso, que si una de las piezas no está funcionando, no marca bien la hora. Eso es lo que ocurre en el acceso a la justicia. Carmen Aida, esperanzador. Sí, pero a mí me hizo falta ver en este anuncio del inicio del diálogo a la totalidad de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Primero, me parece que fue poco afortunado el momento porque estaban ausentes la fiscal general y el presidente de la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto no estuvieron ahí. Ni siquiera en el caso del organismo judicial llegó la vocal primera, quien sustituye en este tipo de ausencias al presidente de la Corte. Entonces hizo falta ver esas dos figuras fuertes del presidente del Poder Judicial, de la fiscal general, y al parecer no fueron convocados o por alguna razón no asistieron el director de la Defensa Pública Penal, el director del INASIF, y entonces la fotografía que surge de ese momento es de los diputados con una fuerte presencia internacional, ¿verdad? Porque la foto lo que capta es sobre todo a las figuras
del comisionado de la CICIG, de la señora Valerie Julián del PNUD y de OACNUD, el señor Brunori. Entonces sí hizo falta ver en el anuncio de este diálogo a la totalidad de cabezas del sector justicia para que no solamente fuera un anuncio formal del inicio de las tratativas para este diálogo, sino para que también se hiciera una fuerte presencia y un mensaje fuerte de que esas instituciones van a estar comprometidas, porque si esas instituciones no están comprometidas, entonces no va a haber realmente un éxito al final de todas las jornadas. Y es fundamental que estén comprometidos y que lo hagan manifiesto en forma pública, porque ya la Corte Suprema de Justicia ha estado de alguna manera, digamos que discrepando con algunas propuestas que se están impulsando, pero juega la vuelta, participa en los procesos de diálogo y luego saca el cuerpo y ya no apoya esto, sino que sale con algo que es contrario a lo que se estaba consensuando. Entonces, para asegurar que esto va a llegar a un éxito, sí es necesario que estén presentes, que estén todo el tiempo y que realmente se comprometan, y todos, no solamente algunos. Ahora, Carmen Aida, usted mencionaba la participación de la comunidad internacional. No cabe duda que probablemente, digamos, exaltado más por estas ausencias que usted decía, algunos sectores ven con preocupación una participación más allá de lo debido de la comunidad internacional, aunque también hay otro grueso, digamos, de los sectores sociales que lo ven positivo, porque ya se ve que en este país necesitamos que nos aprieten para que ocurran cosas. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar la comunidad internacional en este esfuerzo, en este en particular? Mire, la presencia de ellos está bien, y yo creo que es un buen aliciente para la generalidad de los guatemaltecos que el Concierto de Naciones esté haciendo presencia. Lo que sí se necesita es que haya más peso del sistema y de los actores guatemaltecos, de los protagonistas reales del sistema de justicia, las autoridades y los usuarios, ¿verdad? Para que esto tenga sentido y tenga sustancia. Hay leyes internacionales y leyes nacionales que ponen límites y alcances a la participación de la comunidad internacional en este tipo de procesos, y yo confío en que ninguno va a sobrepasar las líneas que desde el punto de vista político y diplomático están permitidos. Algunas corrientes de opinión pública en Guatemala quisieran ver un descenso en la presencia del Concierto de Naciones, otros quisieran ver más. Pero lo importante es que estén ahí y que apoyen. Se necesita mucha cooperación técnica y financiera, y también de alguna manera cierta presión, porque Guatemala finalmente no está sola en el mundo, es parte de ese Concierto de Naciones y tiene que tener una buena carta de presentación para ser una nación aceptada en ese juego político internacional. O sea, tenemos que cumplir ciertos paradigmas, ciertos parámetros y ciertos estándares. En ese sentido, es muy necesaria la presencia de estas autoridades, pero sí, en la foto tienen que salir no solo ellos, tienen que salir todos los demás, ¿verdad? Lorena, ¿una foto con preponderancia de la comunidad internacional o no? ¿O deberían de estar un poquito fuera de la toma? Una foto con las instituciones de justicia al frente. Eso es, sí. O sea, son ellas, este país es nuestro, la reflexión debe ser guatemalteca, por supuesto que con el acompañamiento, como decía Carmen Aida, un apoyo es necesario, pero aquí los grandes protagonistas son las cabezas de las instituciones, los técnicos que conocen del problema que se tiene en cada institución. Ahí es, y además la población. Aquella población que tiene algún conocimiento y que puede aportar a este diálogo. Es una tarea no solo, es de todos, no es de un solo grupo, pero tiene que ser liderada por aquellos actores que tienen un papel preponderante en el sistema de justicia. Y estamos hablando nada más del sistema de justicia penal, hay que abrirlo más también, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a discutir? ¿Solo el sistema de justicia penal o también el civil, el laboral, o todos aquellos aspectos que impliquen y aborden todo lo que es justicia?
Ahora, pensemos un poquito en el anfitrión de esa reunión, el Congreso de la República, que por cierto en los últimos días ha dado muestras de mucho trabajo. Alguien por ahí decía temprano que esta semana ha sido más productiva que los últimos 4 años. ¿Creen que el Congreso va a estar a la altura de las circunstancias o no? Y si no va a estar, ¿cómo hacemos para que lo esté? Esperemos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Sí. Es que debe de hacerlo, ¿verdad? Que en este tiempo ha generado muchos decretos y hay que pensar también, no por correr, se corre mejor, me explico, no por apresurarse, sino que también las leyes deben de tener un contenido que responda a las necesidades y a la demanda social, que es lo que se necesita. Tiene que dar la altura. Es que ya no estamos para esperar, el sistema de justicia no aguanta, tenemos rezagos en acceso a la justicia y si vamos postergando este tipo de decisiones, entonces los riesgos y las amenazas son mucho más fuertes y latentes. Yo creo que tenemos un plazo relativamente corto para poder hacer realidad un diálogo sobre la justicia con resultados. No sabemos cuánto tiempo va a durar la actual correlación de fuerzas en el Congreso. Algunos piensan que va a ser de cortísimo plazo, quizá los primeros 4 meses y medio del año, y que probablemente cuando regresen del primer receso de plenarias ya la cosa venga diferente. Es decir, cada día que pasa en el Congreso suceden situaciones que van a cambiar la correlación de fuerzas. Entonces este diálogo tiene que ser eficiente, tiene que ser sustancioso y tiene que tener resultados susceptibles de ser puestos en práctica muy pronto. Y en este sentido también es necesaria la participación y el compromiso del presidente de la República para garantizar que el Ejecutivo va también a colaborar con la parte que le corresponde, porque en el engranaje de las instituciones de justicia el Ejecutivo tiene que ver por la cuestión presupuestaria y también porque la policía y el sistema penitenciario y la Dirección de Investigación Criminal adscrita al Ministerio de Gobernación son parte directa e indirecta del sistema de justicia y por lo tanto el Ejecutivo tiene que tomar parte en esto. Por eso yo insisto que tal vez ese anuncio fue un tanto precipitado, porque solamente estaban participando básicamente un poder del Estado, el legislativo, con muchos de la comunidad internacional y 2 o 3 segundos o terceros de los mandos de las instituciones de justicia y el Procurador de los Derechos Humanos, que está bien que participe, pero no es su rol andar como suplantando o sustituyendo, mejor dicho, a las autoridades de justicia. Ahora hay quien cree que este Congreso está un poquito como forzado a mostrar buena voluntad y además mostrar resultados porque tienen como la presión de las demandas por una depuración y entonces hay que minimizarlas. ¿Creen ustedes que eso es así? Si es así, hay que subirse a la ola de un Congreso eficiente mientras le tarde. Pues yo creo que no podemos abstraernos de los resultados de las expresiones de abril del año pasado y que eso es lo que también se está dando, esa generación de impulso, y usted lo menciona, yo sí creo que es parte de ese actuar del Congreso, de esa presión social. Pero esa presión social es efectiva hasta este momento. Esa presión ha permitido de alguna manera esa generación de transparencia que se ha dado ahora dentro del Congreso, el conocimiento de las plazas en el Congreso y todo lo que eso implica, el manejo. Pues hay que aprovechar la oportunidad para generar un diálogo transparente, una producción positiva. El Congreso no es la primera vez que actúa de esta forma. Es decir, cuando hay presiones, y no en esta legislatura, sino lo hemos visto alrededor de otras, cuando hay presiones, entonces genera legislación que ha estado rezagada, que son leyes que van al fondo de los problemas y ataca a esos problemas y genera. Acordémonos de la ley de extinción de dominio. ¿Quién quería aprobar la ley de extinción de dominio? Y había una gran controversia y resistencia de muchos sectores. Hubo una presión y ahora la ley de extinción de dominio, ¿quién se queja de ella? Ahora resulta que tiene que haber para todos los bienes que se extingan, entonces ahora sí todo el mundo, que se aplique. Son
recordando ese caso, y le podría hablar, comisiones de postulación es otra de ellas. Se generó un evento que se aprovecha como una presión social fuerte, y entonces comisiones de postulación nace como un alivio del Congreso a esa presión. Entonces creo yo que son momentos que hay que aprovechar para que las leyes que tienen que ver con fortalecer. Gracias Lorena. Vamos a hacer un corte y volvemos con este interesante tema, las reformas al sector justicia. Nos acompañan Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia y Lorena Escobar de Asíes. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias, estamos de nuevo en nuestro diálogo libre, esta vez abordando el tema de las reformas al sector justicia. Nos habíamos quedado con una ola en la que había que subirse en el Congreso mientras dure esta buena voluntad de cambios, etcétera. Carmen Aida, ¿nos subimos a la ola o no hay ola? Claro que sí, y yo creo que hay una ola y hay que subirse. Lo único es que tenemos que ser de alguna manera muy analíticos cada día. Cómo nos vamos a subir a la ola, en qué momento se tiene que bajar de alguna manera la intensidad de la participación en eso. Hay que apoyar en este momento, porque lo está haciendo bien, al presidente del Congreso, Mario Taracena. Puede ser que él al final de cuentas termine haciendo una lucha más o menos solitaria, porque en realidad hasta dónde son auténticas, hasta dónde son genuinas las manifestaciones en general del Congreso para cambiar las cosas. Yo diría que no hay una gran autenticidad de parte de los bloques tradicionales. Entonces, mientras el presidente del Congreso, el diputado Taracena, empuje en un sentido, tenemos que ir de alguna manera apuntalando esas buenas prácticas y esas buenas decisiones que se están tomando y de alguna manera apoyarlo, porque él ya está teniendo problemas incluso a lo interno de su bancada, porque han tenido algunos choques ya más o menos públicos, y esto no va a durar mucho. No sabemos cuánto realmente tenga de tiempo Mario Taracena para seguir haciendo cosas, pero el tiempo que dure hay que apoyarlo y hay que satanizar, porque hay que hacerlo, ese tipo de ententes que ya se están dando entre las cabezas de los bloques MR, de la misma UNE y del partido Todos, que se juntan fuera del Congreso y dicen, bueno, hagamos un combo, ¿verdad? Elección de Corte de Constitucionalidad, de representante del RENAP, del director del Instituto de la Defensa Pública Penal, a ver quién quiere manejar esto, quién quiere lo otro, y se lo reparten. Eso sí lo están haciendo, y eso es condenable, y a esa ola no nos tenemos que subir, porque una cosa es apoyar ciertas prácticas positivas en las que todos están involucrados en este momento, y tenemos que censurar y criticar ese tipo de negociaciones espurias que son auténticamente del pasado, claro, pues sí, claro. que es contra lo que tenemos que luchar. Ahora, cuando hablamos de reformas al sector justicia, creo que todo es importante, ¿verdad?
pero entre las cosas importantes hay unas que parecen Más subir la importantes. mano y decir yo, ¿verdad? Porque digamos, la pregunta es, ¿cómo conformamos ese combo de cuáles son las reformas que deberían de impulsarse, digamos? Probablemente no alcance para todo, debería de ser muy grande el menú, debería de ser corto el menú, deberíamos de priorizar, deberíamos de aprovechar y ponerlo lo más que se pueda. Lorena, ¿cómo conformamos el menú? ¿Cuáles son las leyes que sí deberían de estar y cuáles no son importantes ahorita? Bueno, de hecho ya se tiene claridad en la Mesa de Seguridad y Justicia cuáles son las leyes prioritarias, y eso se ha venido trabajando en leyes ordinarias. Estamos hablando de la ley de la carrera judicial, de la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de amparo y exhibición personal, la ley de antejuicio. Estas leyes podríamos separarlas, dos grupos, ¿verdad? Las leyes que tienen que ver con la carrera profesional en el sistema de justicia, que garantiza un mejor recurso humano, capaz, idóneo, adecuado a las necesidades, y entonces que tiene todos los elementos de una carrera. No solamente es seleccionar al recurso que va a entrar y va a sentarse en un cargo, es también el nombramiento, su capacitación y formación continua, el monitoreo y evaluación continuo de su desempeño, y si esté atado, entonces así puede ascender y ser trasladado o no a otros cargos. Si además, dependiendo de su desempeño, se logra un régimen disciplinario efectivo, en donde se garantice a él también su independencia judicial, pero aquellos elementos que son dañinos para el sistema sean expulsados inmediatamente, que tengan todos esos requisitos. Entonces, eso va al corazón, porque las instituciones no son abstractas, están hechas con personas y aplican, y las funciones se realizan a través de personas. Entonces, el recurso humano ahí es clave. Entonces, esas dos leyes, hablando de estas dos leyes específicamente. Y luego tenemos la ley de amparo y antejuicio. El antejuicio, donde se ha utilizado como un mecanismo de impunidad, donde se ha desvirtuado totalmente cuál es, donde hay lagunas legales que deben de ser mejoradas, y fueron puestas a prueba el año pasado y siguen ahorita, y ya demostraron que tienen sus deficiencias. La ley de amparo y exhibición personal ha sido mal utilizado el amparo. Su naturaleza era garantista, proteger al ciudadano de los abusos que cometía el Estado, pero ahora resulta que ha sido utilizado para entrapar los procesos. Eso no es así. Claro que a través de las leyes no va uno a modificar una cultura judicial. Lo que va a hacer es ir ordenando y ajustando esas deficiencias que se tienen. Entonces, en ese orden, el marco ordinario ya se tiene claridad. También la ley del Instituto de la Defensa Pública Penal, en donde se tiene limitaciones para tener defensores públicos. Si usted no tiene un defensor en una audiencia, pero si tiene el Ministerio Público y el juez, no se lleva a cabo la audiencia. Todos pierden. No sigue el proceso. Entonces, también atender a esta institución. Si no tiene presupuesto el INASIF, no hay pruebas. O sea, no hay una persecución efectiva, o también no hay una defensa efectiva, ¿verdad? Porque hay pruebas que solo el INASIF realiza. Entonces, también hay que entender que hay que revisar la ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También todo esto también implica recursos financieros. Y esa es otra parte que habría que analizar. Ahora, en reformas constitucionales hay dos posturas en cuanto a que se abra más la mesa y la discusión en temas. Hace unos años atrás, junto con la URL y USAC, se planteó una reforma constitucional acotada a temas de justicia, en donde se miraba, por ejemplo, aumentar la carrera judicial. Ahorita nada más puede aspirar a carrera un juez de paz a un juez de primera instancia. Y ahí acabó. El de primera instancia no puede aspirar a ser magistrado de sala a menos que entre a comisiones de postulación, un proceso altamente con altos componentes políticos. Entonces, ahí eso debe de ser roto porque constitucionalmente está atado. Esa es una de las reformas que deben de promoverse. También el sistema de integración de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El nefasto cambio que se hizo de rotar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cada año. Es un desgaste administrativo.
En lo privado, ¿quién cambia a su gerente cada año? Nadie. Esa empresa no funciona. Haciendo un símil. Entonces, igual en otras instituciones, no funciona. La fiscal general o el fiscal general dura en un periodo de 4 años. Y no cabe duda que es interminable, ¿verdad? Porque son muchas leyes, pero también las primeras que vienen a la mente son importantes. ¿Cuáles le vienen a la mente a Carmen Aida? Es decir, ¿por cuáles empezamos? ¿Cuáles son de verdad las más importantes? Las que mencionó Lorena, es que esas ya están apalabradas, digamos, ya durante mucho tiempo se ha hablado de ellas en el seno de la Mesa de Seguridad y Justicia, y cabalmente es importante rescatar el papel de esa Mesa de Seguridad y Justicia que preside el diputado García Rodas y que se conecta con la Comisión de Legislación del Congreso, porque debe mantenerse ese canal para ser efectivo. Ya hay avance en materia de reformas a la ley del Ministerio Público, ya hay avanzada una discusión sobre carrera judicial. Ahí lo que se necesitaría es que el Congreso de la República tome finalmente una decisión sobre de qué color y de qué sabor va a ser el gobierno judicial. Vamos a quitarle el poder administrativo a los magistrados y les vamos a dejar solo lo jurisdiccional o no. O sea, ahí hay una controversia fuerte porque los magistrados quieren seguir manteniendo el control total del organismo. Y entonces, más allá de esas leyes, yo tal vez agregaría la de la Policía Nacional Civil, porque sí es importante, es un elemento más que se encadena con el sistema de justicia, y tomar una decisión sobre la investigación criminal. En este momento tenemos actividades de investigación criminal en la policía y en el Ministerio Público, y aparte en el año 2012 se creó así de la nada la Dirección General de Investigación Criminal como una policía, pero fuera de la policía, dentro del Ministerio de Gobernación. Entonces nos salen investigadores policiales por todos lados, y el Estado está financiando por lo menos esos 3 cuerpos: la DINC en la policía, la DIGICRI en el Ministerio de Gobernación y la DICRI en el Ministerio Público. Entonces ahí hay que tomar una decisión técnica de quién se va a hacer cargo de la investigación criminal y no estar financiando aquí, aquí y acá, y que de todas maneras no se pongan de acuerdo y no se organicen. Así que la Mesa de Seguridad y Justicia es la que tendría que tener un papel protagónico en esto, porque además ahí hay una amplia participación multisectorial, están las instituciones de justicia y tiene un trabajo avanzado. No hay que andar inventando realmente nada nuevo, y la agenda ya está dicha. Y no podemos seguir sumando, sino vamos a caer en el chiste de lo que se hizo en el gobierno de Colón, que el acuerdo por la seguridad y la justicia tenía 101 que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, no. Ahora, muy rápidamente, antes de ir a nuestro siguiente corte, Lorena lo mencionaba, reformas constitucionales. Hay quienes le tienen un poquito de temor a eso, pero ¿deberían de estar o no? Por supuesto. O sea, no, las leyes ordinarias a las que estamos hablando no van a solucionar del todo el problema, solo lo van a abatir si no hay una reforma constitucional. Entonces, que se entiende el temor de la población. En este caso solo estamos hablando de una de las 2 vías para reformar la Constitución, que es a través del Congreso, no a través de una Asamblea Nacional Constituyente en la que se le da poderes para modificar más artículos y hasta incluso las garantías constitucionales. Aquí está restringido a determinados artículos. Ok. Ahora, es siempre un valladar el tema del financiamiento, ¿verdad? Muchas leyes están ahí, son buenas probablemente, pero no tienen recursos, no se pueden operativizar. ¿Toda esta reforma podrá tener el respaldo financiero que se necesita, que se desea? Hay que hablar de las reformas con su monedero al lado, ¿verdad? Porque de nada implica. Pero además, efectivamente, hay que hablar con el monedero al lado, pero también con el chicote en la otra mano, sí. Porque es que son festinados los gastos, o sea, todo el mundo va a hacer fiesta en las instituciones de justicia, y entonces hay gastos superfluos, gastos innecesarios, hay bonos revolucionarios, hay unos salarios enormes, viáticos, gastos de representación. Entonces, también hay que llevar
la racionalidad a todos estos aspectos del gasto en el sistema de justicia. Tiene que haber un gasto estratégico y un gasto transparente y eliminar todo aquello que constituya un abuso de poder. Ok, una cuestión más, porque seguramente desde fuera se pueden identificar muy bien y son las amenazas que este proceso tiene, ¿verdad? Hablabas, Carmen Aída, de lo que puede ocurrir al interno del Congreso, específicamente en la presidencia del Congreso y la UNE, en fin. Pero, ¿cuáles amenazas identifican para este esfuerzo que se está apenas empezando? Porque está muy inicial el esfuerzo por la reforma del sector justicia. ¿A qué hay que temerle, Carmen Aída? Bueno, hay que temerle a la falta de autenticidad de los actuales funcionarios y dignatarios, los que van a tomar las decisiones, porque en el fondo tenemos más de lo mismo y no está cerca la renovación del sistema político del país. O sea, que muchos de los avances que hemos tenido durante el año 2015 y lo que va del 2016 podría quedar en nada si en el Congreso de la República sigue esa trinca que han armado Sandra Torres y Nivaldi y Felipe Alejos, y Roberto Alejos, para tomar las decisiones de la correlación de fuerzas que está dominando actualmente el Congreso de la República, por ejemplo. O sea, siguen con las mismas prácticas. El presidente de la República sigue haciendo todo de manera oculta, no está siendo transparente. Y vemos pues que los grandes tropiezos que ha tenido ha sido precisamente por su falta de transparencia a la hora de tomar decisiones y de ejecutar su administración. En este momento estamos entrando estamos ya dentro del proceso, por ejemplo, de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y el presidente de la República es el único ente designante que no se ha comprometido con la transparencia, con la publicidad y con la búsqueda de idoneidad. Él está ahí solito, acuartelado. Contrario a lo ofrecido, ¿verdad? Contrario a lo ofrecido. Él está ahí como si estuviera acuartelado en la casa presidencial y nadie sabe, y cuando se le pregunta no quiere decir y se enoja. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos que los otros entes designantes, eso sí, transparencia por aquí, brota la publicidad por todos lados, pero ya tienen de todas maneras la lista de nombres que van a designar. Entonces, no nos equivoquemos, o sea, en realidad, cambios de fondo todavía están muy lejos y la autenticidad de los discursos está todavía muy lejos, y por eso no podemos dejar de poner el dedo sobre la llaga, porque si parpadeamos, perdemos. Carmen Aída nos habla entre los temores, entre las amenazas del regreso de la vieja política, diría yo, un poco resumiendo eso. ¿Cuáles amenazas? Yo veo más que temores, yo los quisiera calificar como riesgos. Temor, sí. Yo creo que ya hay una población y otras organizaciones que no se temen, sino ven como riesgos el tener un diálogo de sordos, para empezar. Un diálogo entre los preocupados porque esto mejore, que la situación del sistema de justicia mejore, y los actores políticos no estén apropiándose del tema, no estén avanzando y viendo por el bien común, sino solo por intereses propios. Entonces, que este diálogo sea tan amplio y que pues el riesgo es que no llegue a resultados concretos. Eso diría yo que es un riesgo. Que los temas sustanciales realmente sean abordados, que sean tocados para hacer un cambio de fondo. Yo miraría eso como riesgos, no como temores. El hecho de que creo yo que se reducen los riesgos cuando estamos hablando de reformas a la Constitución a través del Congreso y refrendadas por el pueblo, porque entonces, y sobre la base de una iniciativa, entendiendo que el Congreso puede examinar otros artículos de la Constitución, pero tiene la propia Constitución marcado cuáles no, sino es nada más a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso nos garantiza entonces cuál es la cancha que se le va a dar al Congreso de la República en materia de reforma constitucional, porque la misma Constitución lo estableció. Eso miraría yo como riesgos principales. Ahora, que también a la hora de la aprobación, si se llegara a un final feliz con una aprobación que resulte
aprobada, mejor dicho, ratificada por la población, ¿con qué lo vamos a hacer y cuánto tiempo lo vamos a lograr? ¿Verdad? Esa es otra parte de la tarea y el camino que hay que seguir, ¿verdad? Entonces, aún estamos empezando. Yo creo que hay que promover este diálogo, esta reflexión, participar en él, pero con seriedad también. Y además con responsabilidad. Porque no podemos llegar a decir, esto no me gusta, y sin decir que sí le gusta a los actores y a las instituciones. Pasar de una propuesta, mejor dicho, de la protesta a la propuesta. Eso es lo que la tarea de la sociedad y las instituciones. Sí. Pues con esa responsabilidad de la que hablaba Lorena, nosotros vamos a seguir atentos a lo que ocurra con este importante tema en un nuevo diálogo libre. Muchas gracias a Carmen Aida Ibarra, analista del Movimiento Pro Justicia, por estar con nosotros, y a Lorena Escobar, también analista de Seguridad y Justicia de ACIES, y a ustedes por su amable atención. Muchas gracias, hasta luego.